Capítulo 9. Contestaciones asombrosas a la oración. 1. Es decisivo mantener una vida diaria de oración. No debe haber descuido en esto. El más ligero descuido podría costarnos caro. En una ocasión, un mercader cristiano de Armenia llevaba sus mercancías por caravana a través del desierto a un pueblo en la Armenia turca. Habiendo sido levantado en un hogar cristiano, él había formado el hábito de orar diariamente, entregándose en pleno en las manos de Dios. Para estos días el país estaba infestado de bandidos que se dedicaban a robar las caravanas. Una de esas bandas había estado siguiendo al mercader cristiano con las intenciones de robarles en cuanto acamparan. Esa noche, y bajo el amparo de la oscuridad, se acercaron. Todo estaba muy tranquilo. No parecía haber guardias, pero cuando se acercaron los bandidos quedaron asombrados, pues unas paredes muy altas, que nunca habían estado allí, rodeaban la caravana. Aleluya. La próxima noche se acercaron y allí estaban aquellas paredes inexpugnables. La tercera noche las paredes estaban allí, pero habían brechas en ellas y por ahí los bandidos penetraron al interior. El capitán de los ladrones, aterrorizado por el misterio, despertó al mercader. ¿Qué quiere decir esto?, preguntó. Desde que salieron al desierto les hemos estado siguiendo tratando de robarles. La primera y la segunda noche encontramos paredes muy altas alrededor de la caravana, pero esta noche hemos entrado por brechas dejadas en las paredes. Si nos dice el secreto, no le molestaremos. El mercader le dijo, mi amigo, lo único que hago es orar a mi Dios todas las noches, y me entrego a Él y entrego todos los que van conmigo. Confío en Él plenamente para librarme de todo mal, pero en esta noche estaba tan cansado que solo hice una oración a medias. A eso se debe que ustedes hayan podido entrar. Los bandidos quedaron tan conmovidos por tal testimonio que allí mismo todos se entregaron al Señor Jesucristo y fueron salvados. De ladrones de caravanas, ellos vinieron a ser hombres temerosos de Dios. El mercader armenio jamás se olvidó de aquella brecha en la pared de oración. Aleluya. La oración debe ser un hábito de vida. Diariamente debemos orar en abundancia. La oración se debe volver tan natural como la respiración. Con oración diaria y ferviente, los hombres derrotan las fuerzas espirituales que obran contra nosotros y que ningún esfuerzo humano podría derrotarlas. La oración continua mantiene a raya al enemigo y un cerco de protección es levantado alrededor de nosotros. Gloria a Dios. 2. Cuenta una madre cristiana que un día, poco antes de terminar el curso escolar, sintió de pronto un temor muy grande que entró en su corazón. Algo trágico iba a suceder. Se acordó de su niño que estaba en la escuela. Entendí que era una advertencia de Dios y comencé a orar. Oré hasta sentir un gran alivio. Me puse de pie y di gracias a Dios. Cuando vi a mi hijo regresar corriendo de la escuela, salí fuera de casa a recibirlo. Me informaron que el niñito del vecino había sido golpeado por un automóvil. Mi hijo tenía una expresión de asombro en su cara. Me dijo, mamá, ese carro debió haberme golpeado a mí también, porque yo cruzaba la calle junto al otro niño. Pero algo como un viento me levantó y me sacó fuera de la carretera. Le dije que fue la mano de Dios que lo libró del peligro terrible. Era el resultado de la oración ferviente que atravesó a través de la trampa del enemigo para destruir al niño de la sierva de Dios. Aleluya. 3. 6 hermanos en la fe guiaban una noche moviéndose hacia la ciudad de Toronto. Era como la 1 a.m. Al entrar en un trecho solitario, vieron una bandera blanca que hacía señales a un lado de la carretera. Pensando que había alguien herido, detuvieron el auto y dieron marcha atrás hacia el lugar donde habían visto la bandera. 2 hombres con los sombreros bien inclinados sobre los rostros se movieron hacia el carro. Ellos le pusieron los seguros a las puertas. Los hombres se pararon a ambos lados del vehículo y trataron de abrir las puertas. No se veían luces de carro alguno en la carretera.
Los hombres demandaban que lo llevaran a pesar de que el carro iba lleno. Entonces oramos a Dios que nos salvara, y de pronto aparecieron dos luces muy brillantes que inundaron nuestro auto de luz, y aún todo el frente del mismo. Las luces eran tan fuertes que los hombres soltaron las puertas y se pararon a mirar las luces. Nosotros aprovechamos para partir a toda prisa. Miramos hacia atrás a ver si el carro nos seguía, pero solo se veía la figura de los hombres, mas no había luz alguna. Dimos gracias a Dios por contestar nuestra oración. Aleluya. 4. Durante los últimos días de la guerra civil, el estado de Georgia sufrió una terrible sequía que secó todos los arroyuelos menores y los pozos de la región. No quedaron fuentes de agua alguna para suplir a los miles de prisioneros federales confinados en aquel campamento. Muchos tenían fiebre y la sed se acentuaba. Esta condición existió por días. Los hombres, en su delirio, hacían hoyos en la tierra en un esfuerzo desesperado por encontrar agua. Finalmente, y ya sin fuerzas ni para moverse, cayeron de rodillas y oraron a Dios que les enviara alivio. Mientras oraban, cayó un rayo que golpeó al lado de la colina. Una fuente de agua fresca y cristalina brotó al instante, y los hombres calmaron la sed abrasadora que les consumía. Su oración ferviente había sido milagrosamente contestada. Gloria a Dios. 5. Cuenta una pareja cristiana que durante la última guerra mundial, sus 4 muchachos fueron llamados al servicio militar. Ambos oraron y reclamaron la promesa del Señor en el Salmo 91:11, que dice, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Al finalizar la guerra, los 4 regresaron completamente salvos. Aleluya. En agosto de 1943 recibieron carta de uno de ellos. Iban a tratar de tomar la isla de Kiska, donde como 10.000 japoneses estaban bien fortificados y escondidos. La isla fue bombardeada, pero todos los lugares de entrada estaban bien defendidos. Parecía imposible entrar y tomarla. La pareja de hermanos oraron fervientemente a Dios y le pidieron que no matara a los japoneses, pero que los sacara a todos de la isla. Parecía algo imposible, pero creíamos que no hay nada imposible para Dios. Abrieron la Biblia para una promesa y leyeron en Daniel 6:27, que dice, Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Un reportero del periódico, describiendo el ataque, dijo, como 10.000 japoneses pudieron desaparecer de la isla de Kiska sin ser descubiertos. Es un milagro. Cuando los soldados americanos invadieron a las 2 a.m., ni un solo tiro fue disparado. Nuestro Dios es refugio y poderosa fortaleza. Aleluya. La señora W. Gowe cuenta cómo por la oración Dios libró milagrosamente a su hijo, el capitán Wilford G. Gower, en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. A las 2 a.m. ella y su hija, la evangelista Wilma Gower, fueron despertadas por un ángel que se les apareció y las tocó, y les hizo entender que su hijo estaba en gran peligro. Comenzaron a orar por él con gran desesperación, hasta que la carga de oración fue quitada. Entendieron que Dios las había escuchado y la oración había sido contestada. Gloria a Dios. Más tarde el capitán les describió lo que había sucedido. A la hora exacta en que ellas oraban, a él le dieron órdenes de reconocer un territorio para una misión especial. Hubo un error en las órdenes y él se encontró entre el fuego de cañones de americanos y alemanes. Las balas silbaban a su alrededor, tratando de volver atrás. Se detuvo cerca de un árbol y si hubiese extendido la mano hubiese podido tocar varios soldados alemanes. Ellos no lo vieron y Dios lo guió milagrosamente de vuelta a sus hombres sin un rasguño. En los 20 meses de combate nunca recibió ni la más leve herida y regresó sano y salvo al finalizar el conflicto. Gloria a Dios. 7. Durante la Primera Guerra Mundial y para el comienzo de 1918, los ejércitos de Francia e Inglaterra estaban prácticamente derrotados. Hablando de la crisis en el frente de guerra,
una de las revistas militares más importantes, publicó un artículo titulado La caballería blanca. La revista expresó que el avance enemigo se concentraba sobre Béthune y que un gran bombardeo de altos explosivos y fuego de ametralladoras se había lanzado para preceder el ataque masivo a la bayoneta que vendría. De repente el fuego enemigo se concentró en una elevación de terreno más allá del pueblo. El terreno ahí estaba absolutamente deshabitado. Sin embargo, el fuego enemigo de cañones y ametralladoras lo barrió de extremo a extremo con una lluvia de plomo. De pronto el fuego enemigo cesó y en el silencio absoluto que siguió se levantó un clamor de acción de gracias. La densa línea de tropas alemanas que había comenzado a moverse hacia adelante en formación masiva y hacia la victoria se detuvo, y mientras los ingleses observaban, de pronto tiraron las armas y huyeron llenos de pánico. La explicación para la huida y el pánico de los alemanes se conoció por el reporte que el servicio de inteligencia obtuvo interrogando prisioneros alemanes. Uno de esos reportes vino de un oficial alemán que dijo: «Nos dieron la orden de avanzar en formación en masa y nuestras tropas marchaban cantando victoria, cuando Fritz, mi teniente, me dijo: «Capitán, fíjese en aquel terreno abierto que está detrás de Béthune. Hay una brigada de caballería que viene hacia adelante por entre el humo. Deben de estar locos los ingleses para lanzar una fuerza como esta al descubierto. Fíjese que todos visten uniformes blancos y montan caballos blancos». Extraño, dije, nunca oí que los ingleses tuvieran una caballería blanca. Siempre han peleado a pie y visten de caqui. El teniente replicó: «Se ven muy claros ahora. Vea, están ya al alcance de nuestros cañones. Serán hechos pedazos en poco tiempo». Vimos los proyectiles explotar entre los caballos y sus jinetes, los cuales seguían hacia adelante a un trote lento y en perfecta formación, cada hombre y cada caballo en su sitio exacto. Pocos minutos después, nuestras ametralladoras abrieron fuego y lanzaron sobre la caballería una lluvia de plomo, pero hacia adelante seguían y ni un solo hombre o caballo caía. Firmemente avanzaban, se veían claros bajo un sol muy brillante y unos pasos al frente de ellos cabalgaba su líder. Era una figura impresionante, de hombre cuyo pelo brillaba como el oro sobre su cabeza desnuda. A su lado colgaba una gran espada, pero sus manos reposaban suavemente sobre las riendas de su corcel. A pesar de la intensa lluvia de proyectiles y balas de ametralladoras, la caballería blanca seguía avanzando. Hacia adelante venían, nada los detenía. Un temor terrible cayó sobre mí y me volví para huir. Si yo, un oficial de la guardia prusa, huí lleno de miedo. Cientos de hombres aterrorizados gritaban a mi alrededor como niños y tiraban las armas y todo lo que les pudiera impedir correr a toda prisa lejos de la caballería blanca y de su líder. Es todo lo que tengo que decir. Estamos derrotados. Hemos sido derrotados por la caballería blanca. No lo puedo entender. No lo puedo entender. De la información del capitán del primer cuerpo de inteligencia del primer cuartel general del ejército inglés. 1916-18. Cuando todo parecía perdido, Dios respondió al clamor incesante de miles de creyentes que intercedían clamando a Dios por misericordia. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Aleluya. 8. En el mes de octubre de 1976 nos volvimos a predicar una gran campaña en Barranquilla, Colombia. Al llegar a la ciudad llovía a cántaros. Me informaron que ese tiempo era de lluvia y que era raro el día que no llovía. Para ellos era invierno. Les dije: si Dios me envió, oramos y le pedimos a Él que cambie el invierno por verano y no permita que nos llueva. Fue algo maravilloso. Dios obró literalmente como lo pedimos. Fueron 22 días de campaña. Se ponía el cielo negro, parecía que iba a caer un diluvio, pero orábamos y se desaparecía. No nos llovió ni un día. Dios transformó el invierno en verano. Aleluya. Al terminar la campaña, algunos inconversos nos pidieron que oráramos para que lloviera, pues se le iban a arruinar las cosechas. Gloria a Dios. 9.
Durante los días de la campaña en Jersey City, New York, en agosto de 1976, nos anunciaron una tormenta. Conforme al negociado del tiempo, el temporal pasaría por Nueva Jersey como a las 8 p.m. Por radio se prohibió salir a las gentes y se anunció que los puentes y túneles estaban ya cerrados. Oré a Dios para que me guiara y no me permitiera fallarle. Era una situación difícil. Sentí el Espíritu Santo cuando me mostró que fuera a predicar. Salimos desde Nueva York, donde nos hospedábamos, y llegamos bajo la lluvia al lugar de la campaña. Bajo carpas y paraguas, habían allí como 300 personas reunidas alabando a Dios. Clamé a Dios para que retrasara el temporal y me permitiera predicar y orar por los enfermos. Dios obró en forma gloriosa. Bajo el frío y la lluvia predicamos. Al hacer el llamado, 11 almas preciosas vinieron a Cristo y luego oramos por los enfermos y obró milagros de sanidad. A eso de las 10 p.m. terminamos y nos marchamos. Como a las 11 p.m. pasó el temporal y los árboles se doblaban ante la furia del viento. Aleluya. Dios no permitió que la tormenta pasara hasta que no terminamos el culto y llevamos la bendición a los enfermos y a los perdidos. Aleluya. 10. Marchamos una noche a un culto en un campo de Lares. Llovió hasta que se inundaron las carreteras y los caminos. Regresamos a eso de las 9 p.m. y de pronto noté que la Station Wagon Chevrolet 1960 se llenaba de agua. Habíamos entrado en un trecho de la carretera inundado y cuando nos dimos cuenta el agua había subido hasta los asientos. Quedamos sentados dentro del agua y ésta seguía subiendo. La guagua se apagó. El motor estaba casi todo bajo el agua. Traté de prenderlo, pero solo un clic era la respuesta a mis esfuerzos. No parecía posible que saliéramos de aquel atolladero. El agua seguía descendiendo de las colinas al lado de la carretera y el nivel del agua en el vehículo subía. La situación era desesperante. Oré entonces a Dios con desesperación y le dije: Señor, ¿cómo tú lo vas a hacer? No lo sé, pero sí creo que tú nos vas a sacar de aquí, aunque tengan que venir ángeles a sacarnos por el aire. Seguí clamando y esperando. De pronto el espíritu me dijo: préndela. Parecía ridículo probarlo. La batería, gran parte del motor, etc., estaba bajo el agua. Ya había tratado antes, y solo un clic, casi imperceptible, era la respuesta. Al labrarme el Señor probé de nuevo. Fue algo increíble. La guagua prendió en forma instantánea. La hélice del motor giraba debajo del agua. Más bien parecía una lancha de motor que un automóvil. Con casi todo el motor bajo el agua y nosotros sentados en agua, el vehículo se fue moviendo lentamente hacia adelante. Yo no sabía ni lo que era carretera, pues todo era semejante a una laguna. Aleluya. Corrimos en esa forma un trecho muy grande hasta que pude bastante al frente notar dónde aparecía la carretera. Por fin salimos del atolladero. Ya fuera de la laguna seguimos delante rumbo a mi hogar. Dios había obrado un milagro increíble ante nuestros ojos. Lo imposible para los hombres es posible con Dios. Aleluya. 11. Para los días de la Guerra Civil Americana por la liberación de los esclavos, el general Ziegler estaba herido en una habitación en Washington. Apenas habían pasado días de la gran victoria en Gettysburg. El presidente Lincoln visitaba al general y éste le preguntó si había estado muy preocupado por la batalla de Gettysburg. El presidente dijo: no lo estaba. Casi todos los de mi gabinete lo estaban, pero yo no tenía temores. El general le preguntó cómo era posible esto. El presidente Lincoln le replicó: le contaré cómo fue. En lo más crítico de su campaña ahí, y cuando todos estaban prácticamente en pánico y nadie sabía lo que sucedería, yo me encerré en mi habitación y me arrodillé. Le oré a Dios por la victoria en Gettysburg. Le dije que era su guerra y nuestra causa por abolir la esclavitud era su causa. Hice un voto con Dios que si él se ponía al lado de nuestros muchachos en Gettysburg, yo me mantendría para él. Después de orar,
Una dulce sensación de seguridad llenó mi alma y sabía que el Dios Altísimo había tomado todo en sus manos y que todo saldría bien. Por eso no tenía ningún temor. Dios no hace acepciones de persona. Y el que se humilla y le busca, le encuentra. Búscale tú, humíllate a él, y no fallará en contestar tus oraciones. Amén. 12. Era tarde en la noche, se oyó un toque en la puerta. Un nativo susurró a la misionera: las gentes se han reunido. Planean matar a todos los cristianos. Ustedes serán matados si los encuentran. Cuando toquen los tambores será la señal para salir a asesinar los cristianos. Escóndanse a tiempo ustedes. Esto ocurría en la isla de Java en 1942. Los japoneses la habían capturado. Era la oportunidad de acabar con los cristianos. Eran solo 4 mujeres y un niño en el hogar. ¿Qué podrían hacer? El único recurso era la oración. Se reunieron en el comedor y trataron de orar, pero los oídos esperaban escuchar los sonidos fatales de los tambores. Solo Dios era su esperanza. A la distancia sonaron los tambores. En pocos instantes una horda de hombres armados con lanzas y cuchillos se lanzaría a asesinar a los cristianos. Oraron de nuevo. Oh Señor, muéstranos cómo orar. Oraban y miraban por la ventana. De repente se acordaron de la oración de Eliseo. Señor, hiere esta gente con ceguera. Gritaban al Señor desesperadas. Ciega sus ojos, no les permitas ver este lugar. De repente la multitud alocada apareció moviéndose por la carretera que conducía a la casa. Los corazones del grupo de cristianos indefensos parecían que dejaron de latir. Los asesinos armados de lanzas y gritando siguieron acercándose a la casa. De pronto pasaron cerca de ella y ni siquiera miraron hacia el hogar. Uno a uno pasaron y se perdieron fuera de la vista. Las oraciones fueron sustituidas con alabanza. Qué rato de gritar y clamar pasaron dando gracias a Dios por su bondad y misericordia para ellas. 4 mujeres y un niño. Había probado que Dios es capaz de cuidar de los suyos sin ayuda de nadie. Aleluya. 13. En la provincia de Kansu, en mayo de 1942, se desató una terrible sequía y desde febrero a mayo no llovía. Las cosechas estaban casi arruinadas. El gobierno había ordenado oración a sus ídolos por toda la región. La sequía siguió adelante. En mayo el evangelista Wong llegó para una campaña. El pastor Hu temía que sería inútil debido a la sequía, pero decidieron orar. La hermana Ho, llena del espíritu, dijo: ayunen y oren por 7 días, la lluvia caerá y habrá un gran milagro. No teman. Ellos obedecieron. La gente oyó esto y se maravillaban. Usualmente ellos culpaban a los cristianos por las sequías. ¿Enviaría el Dios de ellos la lluvia? Los cristianos, en un número como de 50, comenzaron a orar en ayuno. Pasaron 5 días y en la mañana del 5.º día la hermana Yang, la cristiana más consagrada y la más conocida en el pueblo, de repente cayó muerta. El espíritu dijo que continuaron orando. Muchos de los habitantes del pueblo oyeron y vinieron a ver. Preguntaron por qué no la enterraban, pero los creyentes siguieron orando. Pasó el 5.º y el 6.º y el 7.º día. Se aglomeró la gente y demandaban el entierro. En la mañana del 8.º día, cuando 7 días completos se habían terminado, de repente Miss Yang se levantó alabando al Señor. La gente escuchó y vinieron muchos. Estaban asombrados al verla viva y bien. Multitudes llenaron el lugar cuando de repente nubes llenaron el cielo y la lluvia comenzó a caer. Llovió toda la noche y el día y también el próximo día. Los campos se empaparon y las cosechas se salvaron. ¿Por qué? Porque los cristianos despreciados ayunaron y oraron a su Dios, al Dios vivo. Muchos que antes se burlaban al oír de Jesús, el Hijo de Dios, ahora creyeron y fueron bautizados y llenos del Espíritu. Y un gran avivamiento fue manifestado. Gloria a Dios. Nota: algunos testimonios fueron tomados del libro de G. Lindsay, Contestaciones asombrosas a la oración. Capítulo 10. La oración que mueve montañas. 1. La fe y la oración. En Marcos 11, 22 al 24, Jesús literalmente dijo: tened fe en Dios.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El día anterior de Jesús hablar estas palabras, él había hecho el viaje a Betania, y al ver una higuera a la distancia se detuvo a buscar fruto de ella. Encontró que solo tenía hojas. Entonces él lanzó aquella terrible sentencia diciendo que ya jamás nadie coma fruto de ti. Los discípulos escucharon lo que él dijo, miraron el árbol, pero no había evidencia de que nada hubiese pasado. El follaje estaba aún tan verde como antes. Pero al pasar al otro día por el lugar, miraron y se quedaron asombrados al ver que las hojas se habían secado. Pedro dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos 11:2. Aquí fue que el maestro hizo la solemne declaración que con fe en Dios se movían las montañas. ¿Qué fue lo que realmente le sucedió a la higuera? En el preciso momento en que Jesús habló la palabra, la higuera se murió. Solo requería un tiempo para que los resultados se manifestaran. Aquí tenemos otro secreto vital en la oración. El creer tenía que venir antes del recibir, en la oración. Jesús dijo, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No es creer que lo recibiremos en el futuro. Esto sería negar que ya Dios ha contestado la oración y que Él ha cumplido su palabra. Tenemos que creer que ya lo tenemos, aunque en ese momento no haya ni la más mínima evidencia de un cambio. Hay que creer que la contestación viene en el momento en que hacemos la oración de fe, aunque aún sea invisible al ojo natural. Debemos alabar a Dios y darle gracias por lo que tenemos ya, aunque aún no lo veamos. Jesús alabó a Dios frente a la tumba de Lázaro, creyendo en su resurrección, cuando aún éste estaba en la tumba. Tenemos que creer que tenemos la contestación sencillamente porque la palabra de Dios dice que tenemos la contestación. Esta es la suprema revelación que Jesús nos dejó, concerniente a la fe. Lo que vemos o sentimos con nuestros sentidos naturales no tiene que ver nada con el asunto. Si creemos, lo invisible se volverá visible y lo visible se tornará invisible. Los síntomas tienen que desaparecer, así como las hojas verdes de la higuera se secaron. Este es el secreto de obtener lo que necesitamos de Dios. Lo recibimos no porque lo merezcamos, sino por la fe. La fe nunca mira a las condiciones, la fe nunca mira los síntomas, sino que está indiferente a ellos. Los rechaza, no los considera. La fe no depende de nada que los sentidos naturales puedan discernir. La fe fue la que creó al mundo de la nada. La fe es verdaderamente fe cuando no ve nada. Cuando la contestación viene, ya no es fe, sino vista. Es el resultado de la fe. La fe solo demanda una cosa, que descanse en la palabra de Dios. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. En una ocasión me puse ronco en una forma tan terrible que no podía hablar nada. Estaba literalmente mudo. Era una especie de espasmo y los tejidos de la garganta no respondían de ninguna manera. Apenas era el primer día de la semana y el sábado de esa semana tenía un compromiso de predicación. No parecía posible que pudiera predicar, pero en mi corazón gritaba, predico con voz de trompeta este sábado. Aleluya. Hablaba por señas. El pastor de la iglesia con la cual tenía el compromiso me visitó. Por señas le dije que estaría el sábado con ellos. Él me miraba como el que pensaba, ¿cómo sería esto? Pues no podía hablar una palabra. Aleluya. Entré en ayuno y oraba sin cesar en mi mente. Reclamaba a Dios por la fe en la obra de Cristo en la cruz. Solo confesaba victoria. Solo pensaba que el sábado predicaría con voz clara. Gloria a Dios. Pasó la semana y llegó ese sábado. No podía aún hablar ni una sílaba. Marché a la iglesia esa noche y me senté en el altar. El pastor me miraba asombrado. Puso un vaso de agua en el púlpito y le hice señas que lo quitara. ¿Qué pensaba hacer? No podía hablar. Estaba locos.
Solo creía que estaba sano por la fe en la palabra de Dios. En mi mente decía, cuando me pare en el púlpito saludaré y la voz saldrá clara. Aleluya. Llegó el momento del mensaje, me entregaron el culto, me puse de pie y tomé el micrófono. Abrí mi boca y traté de saludar. La voz salió clara. Amados hermanos y amigos. Aleluya. Estaba sano. La oración de fe había obrado el milagro. Una noche comenzaba campaña en el pueblo de Florida, en Puerto Rico. Me había atacado una especie de influenza. Ardía en fiebre y la irritación en la garganta era horrible. Por mi boca solo decía, estoy sano. Por su llaga yo fui sanado. Predico con voz de trompeta esta noche. El diablo es un mentiroso. Cristo llevó sobre su cuerpo mis enfermedades y yo soy libre. Aleluya. Solo hablaba victoria y oraba sin cesar. Partimos a la campaña. Mi esposa guiaba el automóvil y yo iba tirado en el asiento de atrás, ardiendo en fiebre y temblando de escalofríos. La irritación en la garganta era tan terrible que casi no podía hablar. Oraba y decía, estoy sano, me sanaste en la cruz, aleluya. Llegamos a Florida. La campaña era al lado de la iglesia al aire libre. El devocional había comenzado y los hermanos cantaban. En vez de irme al culto, entré a la iglesia, me arrodillé en el altar y dije, Señor, estoy sano por tu palabra. En ese momento el Espíritu Santo descendió como una nube y me envolvió. Me saqué un aleluya que tembló el templo. Quedé nuevo. Todo síntoma desapareció. Conforme había creído fue hecho. Primero creí y la oración de fe se volvió una realidad. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. La oración sin fe se vuelve vana palabrería. Sería una conversación inútil, pero si usted cree en su corazón y habla victoria y sostiene esa confesión de fe sin titubeos, ni alternativas, ni dudas, lo que pide lo recibirá. Amén. En una ocasión mi hija Doris sintió un dolor terrible en el lado derecho del estómago. Tenía para esa época como 7 años de edad. La piernita se le puso rígida, había fiebre, estaba tirada en la cama en terrible sufrimiento. Le dije a mi esposa, son todos los síntomas de apendicitis. ¿Crees que Jesús puede hacerlo? Ella me dijo, seguro que creo. No era fácil para nosotros. Cuando es cuestión de uno mismo quizás es más fácil, pero cuando son los hijos el asunto se pone más difícil. De todos modos hay que creer que Cristo es fiel y verdadero y honrarlo con nuestra fe en lo que hizo en la cruz. Amén. Le oramos a la nena y reclamamos al Señor el cumplimiento de su palabra. Al ratito la niña se durmió. Estuvo varias horas dormida. Cuando despertó no sentía dolor ni síntomas algunos. Le dije a mi esposa, envíala para la escuela, que el Señor la sanó. Así lo hicimos. Allá se gozó jugando con los niños. Jamás volvió a darle un síntoma. Gloria a Dios. La oración de fe mueve las montañas. Algunos, en cuanto sienten el síntoma, corren al médico. No juzgo ni critico a nadie, pero la Biblia dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Esa era la fe de la primera iglesia y Cristo no ha cambiado. Yo creo que Jesús y su palabra son más confiables y seguros que la ciencia del mundo. Ya Él lo hizo en la cruz, y eso es para sus hijos. Gloria a Dios. 2. La fe del grano de mostaza. Muchos creen que la fe para mover montañas no se puede obtener. Sin embargo, esta fe no es algo fenomenal, sino más bien una fe persistente, una fe que se sostiene y que no se debilita bajo las pruebas. Es una fe que rechaza el testimonio de los sentidos naturales y mira a la palabra de Dios como la única evidencia suprema de que algo es verdad o no. Así es la fe, sencilla del grano de mostaza, que Cristo dijo que era suficiente para mover montañas. En Mateo 17:20 Jesús dijo, si tuvieres fe como grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Un grano de mostaza se siembra en la tierra, y si al otro día se saca, encontramos que no ha habido cambio en él. Lo volvemos a observar una semana más tarde, y notamos que a lo mejor ha habido muy poco cambio. Sin embargo, algo está sin duda alguna sucediendo. Se producirá el árbol de mostaza. El movimiento es microscópico, pero real.
No lo vemos, pero está sucediendo de todas maneras. Pasan días y finalmente una plantita muy frágil se abre paso por entre el terreno. Más y más alta se va poniendo según pasa el tiempo. Este crecimiento no cesa hasta que la voluntad de Dios para la planta de mostaza se alcanza y las aves del cielo pueden anudar en sus ramas. No es una fe espectacular, pero es una fe inconmovible, una fe que no cede. Es la fe que Cristo dijo que movería las montañas. Algunas personas siembran su semilla de mostaza y entonces la sacan de nuevo para examinarla. Confunden la fe de la semilla de mostaza con la fe instantánea. Después que han sembrado la semilla de lo que esperan, retornan en breve a examinarla. Al encontrar que los cambios no son los que esperaban, creen que no ha sucedido nada. Dicen, aún estoy enfermo, mis síntomas están aún ahí. No fui sanado. Al confesar el fracaso, ellos arrancan la semilla de su fe. Aceptan la derrota cuando la victoria venía en camino. La semilla, sin duda alguna, comenzó a crecer en cuanto la sembraron, pero su fe le falló. Creyeron que la semilla se volvería un árbol de la noche a la mañana. Cuando esto no sucedió, se conformaron con la derrota. Cristo dijo, si tan solo puedes creer, todo es posible para el que cree. Espera en Dios y Él hará, dice su palabra. Amén. Para los primeros días de mi ministerio, estaba predicando una campaña y sentí un terrible dolor de muelas. Oré de todo corazón y reprendiendo el espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. El dolor se fue al instante, pero la caries se quedó ahí. Oré de nuevo y le dije al Señor, lléname esta muela, tápala con el material que tú quieras. La caries se quedó igual, pero yo creí que estaba hecho. Al otro día la carie estaba aún ahí, pero yo dije, gracias Señor que la llenaste ayer. Muchas gracias que lo hiciste. La carie siguió ahí, pero día tras día yo confesaba que estaba arreglada. Aleluya, pasaron como 2 años, y día tras día yo seguía confesando que el Señor la había llenado. No creía por lo que veía, sino por la fe en su palabra, que dice que lo que le pido creyendo será hecho. Amén. Una madrugada fui despertado por alguien que entraba a mi alcoba. Al mirar pude ver que era el Señor. Se acercó y se paró a mi lado. Me abrió mi boca con sus manos y sentía cuando comenzó a trabajar en la muela. Cuando terminó se marchó y yo busqué con mi lengua y la carie había sido tapada. Aleluya. Luego me levanté y miré con un espejo y vi que la carie estaba llena con una sustancia gris. Gloria a Dios. Esperé en Dios creyendo y confesando la victoria por la fe en su palabra, y fue hecho. Aleluya. Fiel es el Dios que prometió. Gloria a Dios.